Buenos días. Comparto un ensayo acerca de la vocación. Todos tenemos no una, sino múltiples vocaciones en esta vida, es decir, llamamientos, etimológicamente hablando. Esos llamamientos provienen obviamente de la realidad, de la cruda y palpable realidad. Ahora bien, la realidad es cosa más bien líquida y para nada enclaustrada a nuestras dimensiones observables. Por eso a la hora de hablar de ella debemos acotarla a un esquema ideal. En este caso yo hablaré en términos cronológicos. La primera vocación es lo primero que se observa al existir un ser humano. Y es simplemente eso, que ese ser humano existe, tiene vida y por lo tanto una vocación hacia la vida. La segunda vocación es aquella que se observa apenas ese ser humano nace o es lo suficientemente formado para ver sus características sexuales. Se trata también de una vocación hacia la vida, pero hacia la vida de una determinada manera, ya que ese ser humano es hombre o mujer. Y su vocación es ser un hombre o ser una mujer, respectivamente, con todo lo que cada categoría implica. Y sin tener en cuenta prácticas sexuales que cada uno haga en su vida privada, digamos, eso es lo de menos, hasta cierto punto. Entonces, para que se entienda claramente, la segunda vocación es la que se tiene entre las piernas. La tercera vocación es la que se revela al ser humano a medida que éste toma conciencia de sí mismo y por lo tanto de su entorno. Cuando ya se sabe miembro de una familia, de un estado, de una tradición, de una sociedad. La tercera vocación es entonces hacia la familia. Primero hacia la familia chica, nuestros padres y hermanos, luego hacia la grande, abuelos, tíos, primos primeros, segundos, terceros y así hasta alcanzar las fronteras de la sociedad en que uno existe. Fronteras tras las cuales hay otras sociedades que ante un conflicto en común, por ejemplo el acceso al agua, lucharán contra la propia sociedad en lugar de aliarse. Bien, estas sociedades pueden adquirir múltiples configuraciones, que pueden coexistir de hecho. Pueden configurarse en una religión, un estado, una tribu, un imperio, una confederación de tribus, etc. Basta que sean lo suficientemente sólidas y duraderas como para abarcar el desarrollo de muchas generaciones de seres humanos. No cabe hablar, por ejemplo, de una alianza entre tribus ante un determinado enemigo o un problema que no dure más de una década, por ejemplo. Entonces, la tercera vocación es, en resumidas cuentas, hacia la patria. La cuarta vocación es la que surge de la interacción dinámica del individuo junto a otros dentro de las actividades de la sociedad en que existe. Esa interacción es la que revela sus talentos. Esta es la vocación más ligada a la vocación laboral. Pero entendamos lo laboral en un concepto amplio, que debe entenderse sin prejuicios funcionalistas de época, que encasillan lo laboral a determinadas tareas excluyendo otras. Lo laboral, entendido en toda su amplitud, es el aporte que cada individuo es capaz de hacer a las necesidades del grupo, sean estas remuneradas o no. Y ese aporte puede consistir tanto en el diseño de una represa hidroeléctrica, como en el sostenimiento de la moral que un individuo es capaz de mantener para su grupo en situaciones difíciles. Por ejemplo, un proletario capaz de mantener el buen humor en situaciones de estrechez económica, un individuo capaz de poner en palabras lo que todos saben, pero que no atinan a expresarlo, reforzando así la coerción del grupo y combatiendo el aislamiento, tan nocivo para el ser humano. Los ejemplos son infinitos y además no son excluyentes. Un mismo individuo puede aportar múltiples talentos, pero siempre habrá uno que destaque por sobre los otros y que aporta, junto con las anteriores cualidades mencionadas, a su particular esencia. Dicho esto, para sacar algo bien concreto, digamos que la cuarta vocación es la vocación laboral. Luego hay una quinta vocación, que es la más difícil, pero que al ser parte de la realidad humana no podemos ignorar. Esa vocación es hacia la muerte.
Todos moriremos, y eso en última instancia es lo que le da un sentido a todo, pues morir bien es morir habiendo respondido a nuestras vocaciones. Es lo único que podemos decidir acerca de nuestra muerte. No podemos elegir ni el cómo ni el cuándo, pero sí cómo llegamos al momento último. Claro, no podemos saber cuándo llegará, por eso hay que estar preparados siempre. Por ejemplo, no es lo mismo que la muerte te halle en medio de la comisión de un vergonzoso delito, a que te halle dando a luz o combatiendo en las guerras de tu patria, o simplemente siendo un niño inocente. Hay que atreverse no solo a pensar en la muerte, sino a diseñarla, en la medida en la que se puede, claro, y respetando su norma de hierro. Ella decide cuándo llegar. ¿Cómo se diseña la muerte propia? Pues viviendo siempre a la altura de nuestras vocaciones, con los deberes cumplidos o en franja ejecución. La quinta vocación es entonces hacia la muerte. Pareciera que aquí acaba todo, ¿verdad? Pero no, porque tenemos una sexta vocación. Se podría denominar una vocación religiosa, pero ampliemos el concepto al máximo. Hablemos de una vocación hacia la trascendencia. Es una vocación que tiene que ver, al igual que la muerte, con todas las anteriores, pero esta también subordina a la muerte. Desde esta vocación no elegimos ya cómo morir, sino cómo vivir más allá de la muerte. Hablamos de la repercusión de nuestros actos en la eternidad de los hombres, no necesariamente en la eternidad de Dios. O más bien, no tanto en la eternidad, sino en la perduración de nuestros actos a lo largo de generaciones posteriores. La conciencia trascendental nos amplía la escala de la realidad al vernos como parte de algo más grande que nosotros. Somos parte de un linaje, de una sociedad, y somos parte principalmente de un presente histórico que condiciona el porvenir de la especie, de nuestro grupo, de nuestra sociedad. La vocación trascendente nos hace obrar en aras de frutos que no recogeremos, pero que aún así no podemos dejar de sembrarlos, pues sabemos que son necesarios para nuestra sociedad y quizá lo sean también, potencialmente hablando, para el género humano todo. Lo sabemos y no podemos ignorarlo. Las acciones que responden a esta vocación pueden ser difíciles de detectar, pues se entremezclan con las otras vocaciones. Un científico, un escritor de literatura, un soldado, pueden estar realizando sus labores por vocación laboral, vital y de muerte incluso, y a la par estar respondiendo a la vocación trascendente. Por ejemplo, un científico puede estar realizando descubrimientos que amplíen la libertad humana ante la realidad natural durante muchas generaciones después de él. Un literato puede estar ofreciendo una forma de razonar novedosa que posicione a la libertad humana por encima de la libertad de sus censuradores durante siglos y milenios después de él. Un soldado puede morir en una guerra perdida y aún así determinar las medidas morales y éticas de innumerables generaciones posteriores, como Héctor de Troya, por poner un ejemplo fácil. En fin, un ensayo acerca de la vocación. Espero que te sea útil.